Estamos en la tutoría del miércoles 5 de noviembre del módulo 3A, con la profe Brenda y las compañeras Sol y Viviana. Bueno, ¿cómo vienen? Algunos, bueno, vienen más avanzados, otros van completando actividades. ¿Cómo fue el tema novela? ¿Vos solo empezaste a leerla? Yo Ah, la sí, terminé porque de ya, leer, sí, terminé porque vos ya todo, hiciste los sí, foros, sí, sí, es verdad, sí, estuve sí. Ya hizo leyendo. todo. Sí, 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 las dos hicieron todo. Bien, estamos Sí, entonces. las dos ¿Qué? están muy al Hagamos día. un cierre de la novela, ¿no? Como una especie de conclusión y de qué les pareció, como por ese lado, ¿no? A mí, porque yo al principio como que no entendía muy bien, Ujú. después era, me sentí, o sea, sentí muy identificada a lo que son los barrios pobres en sí, en general, cuando hablaba de cómo vivían, de las bandas que había, de que quién manda acá, quién no manda. Eh, Después, bueno, cuando empecé a leer bien, que fue todo por el tema de las inundaciones, que antes el barrio no era así, eh, me interesó, me enojé con el final, me enojé yo. Con el final me Porque, enojé porque yo necesitaba que se vaya a Perú también. ah, sí. Sí, Me quedé en sí, la a mí duda me de qué pasó lo pasó. mismo. Me pasó eso. Me quedó Perú en el... Mm. Bueno, sí, Son esas cosas. pero no sabemos qué pasó o sea, él. Claro, me No, quedó en la duda de lo que pasó con él Bueno, porque imaginemos va con todo. lo mejor, ¿no? Que él quizás se pueda sumar, se puede integrar, también lo hace para un acto como medio heroico, Sí, ¿no? Como sacrificial también, claro, para que ellos se puedan escapar. para que ellos se puedan escapar. se pueden escapar. Y esto también interesante de que finalmente ese auto les da la llave para salir a algo mejor, que no Sí, sabemos qué es, no sabemos a dónde van, pero imaginamos No, sí esa potencia del futuro, ¿no? Como la idea es en estas novelas tan apocalípticas, tan oscuras, tan de eso, sí, un poco pensar de eso que algo, de eso, de que algo, ¿vieron ese brote verde que le sale a ella en el jardín sí, de que la era planta? el tomate. sí, El del tomate, tomate. bueno, es como un poco esa especie de Esa esperanza, brote, ¿no? exacto, ese brote como una esperanza y como una especie de símbolo quizás de lo que va a pasar después o de anticipo de lo que va a pasar después, que es esta posibilidad de Sí, escaparse de ese pueblo, de ese mundo, hacia otro lugar, ¿no? Y ese otro lugar es la potencia de eso otro que seguramente sea mejor de lo que había, porque lo que había era muy malo. Entonces, bueno, eso, ¿no? Tiene la novela. Y bueno, siempre hay una parte ahí medio triste en el camino, sobre todo en estas narrativas modernas, ¿no? Que son más, digo narrativas modernas porque esto es una narrativa contemporánea, pero modernas en el sentido de que por ahí la épica tenía algo sí, en el que siempre terminaba bien. Igual más o menos, ¿no? Pues si vamos a la épica concreta, siempre había muchos muertos en el camino. Pero bueno, esta cosa del final, del happy end, ¿no? Del final feliz. Digo happy end porque es como una frase más hecha en inglés, y además ustedes también están cursando inglés, así que aprovecho. Y, Bueno, bueno, eh, pero y bueno, y siempre pasa, ¿no? En estas narrativas más contemporáneas que, bueno, es el mundo moderno, ¿no? Y no es perfecto, no es feliz siempre, hay algo siempre ahí. Entonces, bueno, es un final que podríamos decir que para una novela que es posapocalíptica, donde en general no hay, a veces muchas veces, salida. claro, cosas buenas, tiene como una parte buena, ¿no? Hay otra parte que yo veo muy linda también en la novela. A ver qué piensan ustedes, más en relación a los personajes y no tanto a lo que pasa. el acompañamiento que tiene, o sea, de ella el estar cuidando a su sobrina, que por lo que leí, Ujú. se ve que tenía una discapacidad, la nena, Exacto, exacto. Es una y, niña con retraso madurativo. y después, bueno, al abuelo estar ahí, o sea, también el trabajo de estar todo el tiempo con ellos, pero que lo hacía con placer porque
eran su familia. Exacto, ¿no? Exacto, eso. El tema de los cuidados, el tema del amor, el tema del afecto, el tema del vínculo, ¿no? Del vínculo que siempre, y que es un vínculo muy, eso, muy afectivo, pero que al mismo tiempo es ensamblado, ¿no? Porque es una tía, es una hija, es un abuelo, ¿no? No es como Tal cual. la forma de la familia que uno imagina, y que sin embargo, bueno, ella, el rol de la narradora asume, ¿no? Estos cuidados Qué loco y también como decís vos, con el abuelo, afecto. Sí, al estar ciego, que aún así puede arreglar un auto. bueno, ahí para mí hay hay una tradición en la literatura que tiene que ver con la ceguera barra sabiduría, ¿no? Quizás a Sí, ustedes les suene la idea de Edipo Rey. Edipo Rey, bueno, es una tragedia griega de Sófocles, que hay un personaje que se llama Tiresias, que es el personaje ciego, pero que es el que más verdad ve en los hechos, ¿no? Y hay toda una cuestión ahí con respecto a eso. De hecho, no sé si se acuerdan la tragedia. Es muy famosa porque de ahí viene el complejo de Edipo del psicoanálisis, ¿no? O sea, mm, es la historia, bueno, se los digo cortito porque está bueno establecer Bien. estas relaciones y además ustedes de paso aprenden cosas de cultura general. Eh, Sí. Aparte está ligado al teatro. Claro, Canta y está Edipo. ligada al teatro y la tragedia. Bueno, Sófocles, estamos hablando de siglo V, Grecia antigua, ¿no? Siglo V, época de Pericles, del teatro, de la tragedia, que es como los orígenes del teatro, ¿no? Eh, y en ese momento no solo los orígenes, sino el estallido, ¿no? El momento de más auge donde se dan las tragedias y también después las comedias. Y esta tragedia de Sófocles cuenta la historia de Edipo que va a los oráculos, ¿no? Una práctica muy común que se hacía en la Grecia antigua, que es ir a los oráculos, es como ir a la bruja que me tire el tarot. sí. Y el oráculo le dice, vos vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Entonces Ah, Edipo, eso se lo dicen a Edipo, entonces Edipo le parece, no, no se lo dicen a Edipo, perdón, se lo dicen a, A los padres, a los a padres, Yacasta, la madre, A Layo y a Yocasta, ¿no? Yocasta. Entonces, a Yocasta le dicen, Yocasta es la madre, le dicen, vos vas a tener un hijo y tu hijo va a matar al padre y se va a casar con vos, ¿no? Entonces, le parece un horror ese oráculo y ¿qué hacen? Cuando nace el hijo, lo mandan, Layo, que es el rey de Atenas, lo manda a un campesino a que lo mate. Y el campesino ah, le dice, para que no se cumpla ese destino, ¿no? Que es un destino sí, trágico. sí. Esto es la tragedia. Entonces el campesino dice, a mí no lo quiero matar, entonces lo manda muy lejos a una aldea y se lo entrega a unos padres adoptivos. Pasan los años, muchos, Edipo se hace hombre y Edipo se entera que no es padre, hijo original y dice, voy a buscar a mis verdaderos padres y en el camino se cruza el carruaje de Layo el rey. Y dice, ¿quién es este hombre Ah, que se interpone en el camino? Hay una pelea por diferentes cuestiones y en esa pelea Edipo mata al padre, sin saber que era su padre, Sin ¿no? saberlo. Sin saberlo. O ah, sea, ahí es donde entonces llega a Atenas, conoce a Yocasta, se enamora, se casan y entonces, de hecho, tienen dos hijas eh, y Sin saber que es su madre. sin saber que es su madre. Sí, claro. qué locura. Cuando se Espectacular, entera, Edipo. cuando se entera, se arranca los ojos. Pará. Y Tiresias, como dijo Decías, Mari, sí. es el Ahora que vos sabio. Y en el momento en el que Edipo se arranca los ojos, o sea, que se vuelve ciego, es en el momento que también se entera, el momento de la anagnóresis, se dice en griego, que es ese momento en el que vos te das cuenta del error trágico, el error trágico de haber matado al padre y de haberse acostado con la madre. Entonces también es un momento de mayor verdad, de ver cuando él es ciego. Exacto. Entonces, esta figura que dice claro, Mari del ciego,
que es el que más sabe, que es el que ve, eh, que es el que se da cuenta de todo, viene un poco de ahí. Claro, en este caso está reversionado porque obviamente el abuelo es alguien que él cree que va a ir a obtener un premio, ¿no? Vieron que Ah, va, sí, a tener un premio. claro, o Que sea, pero bueno, constantemente como que leía el diario en la pared blanca. claro, pero bueno, es interesante, me parece, en este mundo posapocalíptico, volviendo al actual, bueno, hago el cierre, de ahí viene el complejo de Edipo, ¿no? Como el psicoanálisis Ah, toma la figura de Edipo, que es el que Ah, se casa con su madre, para trabajar todo este tema de la relación del hijo varón con la madre, ¿no? Esa suerte de enamoramiento y de que en realidad lo que dice Freud es, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Dice, bueno, en realidad lo que hay que hacer no está mal ese enamoramiento, pero lo que hay que hacer es poder avanzar, ir más allá, ¿no? No quedarse ahí, no quedarse como con la madre, ¿no? Eh, bueno, pero eso es otro asunto. Entonces, volviendo a nuestra novela del último Falcon, lo que podemos decir, además de este juego de la ceguera, ¿no? No aparece como el gran sabio de todo, porque de hecho es una persona que tiene su desvarío, ¿no? Como sus momentos Sí, de deterioro más claro, de los recuerdos de antes, sus delirios claros. de... Pero sí es interesante los saberes que tienen estos personajes, porque son los que les permiten salir, ¿no? Son personajes que tienen saberes que no necesariamente, en el caso de la Claro, narradora sí tiene un saber letrado, pero en el caso del abuelo tiene un saber de oficio, ¿no? De sí, experiencia, de haber sido corredor. Entonces es lo que le permite, sin mirar, como decías vos, con las manos tocando, esa cosa del trabajo manual que aparece como, yo creo, como destacado en la novela, puede arreglar el auto para que puedan irse, claro, para que ¿no? puedan ir. Entonces, me parece que la convivencia, y mientras tanto la narradora, que es que porta el saber letrado, en el sentido que es la que sabe leer, escribir y lleva y trae los mensajitos, eh, también, digamos, como el saber útil, ¿no? Y el saber claro, más qué Sí, sí, intelectual, interesante. digamos, es como algo para pensar ahí, como para analizar, una punta como para trabajar y analizar, y que me parece que eso, ¿no? Que es interesante porque los dos son igual de importantes, ¿no? Como esta cosa de la convivencia de eso. tal cual. Eh, Y esa convivencia, Mari, mirá qué loco, se da en un poco todo lo que venimos hablando también del arte y la literatura, porque está ese saber letrado, ¿no? El estudioso, pero también está lo manual, lo artesanal, tanto en la música, en la literatura, piensen en todas las artes, que se ponen en juego un poco los dos. El arte siempre se habla a sí mismo, esto que decimos, Claro, los nosotros pensamos en sonidos, un porque cielo. él también también decía, por ejemplo, cuando escuchaba que pasaba el Falcon, que lo escuchaba y que decía o sea, lo que tenía o que estaba roto, o sea, él se basaba tanto en lo manual como en lo que oía. exacto, Claro, miran los lo sentidos. perceptivo, ¿no? sentido. Porque también pasa eso, que cuando hay un sentido que se pierde, se agudizan otros, ¿no? Entonces, también es eso, Sí. lo Sí. perceptivo. Bien, vamos a ver esta semana. Yo había puesto acá después voy Les a... hago una pregunta, Mari, antes de Sí, pasar a la semana de la novela sí, muy cortita para saber. sí. ¿Ya habían leído alguna novela alguna vez? No, yo no. En No. la ¿Y qué, secundaria. qué tal fue esa experiencia de lectura, más allá de la novela? ¿Cómo se llevaron con la lectura? ¿Les gustó, les costó? ¿Qué? Ahora, Sí. en mi caso ahora, por ejemplo, al principio me costó, después como que me enganché, me gustaba más, o sea, como que terminé entendiéndola más también a la vez porque yo me ponía a leer en voz alta, estaba sola igual, pero como que me ponía a leer en voz alta y como que escucharme y no en mi cabeza eh, como que me mantenía atenta a eso. A mí me pasó lo mismo, o Mira, sea, el leerlo y es como que iba llegando al final y que como que quería saber qué era lo que estaba, qué iba a pasar. A eso me llevó. O sea, se Pero sí, engancharon, en ya algún de, momento se sí, engancharon. sí, Bien, sí, sí, eso sí, quería saber. sí, sí. O sea, Perfecto. sí, después de yo me la enganché. mitad, como que, Ahí sí, enganchaste. Bien. sí, Bueno, sí, ahora sí, sí, sí. Mari, vamos a la semana. Sí, no, no, y alguna cosa más que quería decir es, bueno, le sirvió este seguimiento del club de lectura de tener que ir a los foros, ir leyendo por partes,
responder, aunque lo hayan hecho o no, responder a las preguntas como guía, porque la idea de Sí, este sí, foro del club de lectura era que las guiara en la lectura, las ayudara y también las ordenara, ¿no? Para que uno vaya viendo cómo va entendiendo. me dejaba algunas preguntas como que me ponía a hacer que eran más que nada la del principio. Esto lo pasé capaz que por alto. Ahí era cuando volví a releer Ahí y va. ver qué Bien, era lo que. Buenísimo. Bueno, perfecto. después acá tienen que completar en la semana Y no, no lo hice 12. eso. Bueno, no te preocupes, igual vas bien. Vos pusiste acá un texto, Sol, fíjate Sí, de poner una transcripción literal. Lo que se les pide acá, déjalo igual, no lo puedes sacar ahora, pone otro que sea como una frase sí, destacada que te haya gustado de la novela, alguna parte, cortita, ok. no tiene que ser tan larga. Bien, y después tienen la última del club de lectura, que es la recomendación, que es un audio. ¿Sí? Ese también después ponen el audio acá, cuántas estrellitas le dan. Yo digo, bueno, ¿cuántas Vivianas les das? ¿Cuántas Sol le dan Ah, a ese la no lo novela? vi. Bueno, Porque después esa lo es miran. semana 13, Este es es semana 13, esta. que es esta semana, ¿sí? Sí, Ok, ok. Pero bueno, volviendo un poco, porque así como vimos voy a empezar con el principio, así como vimos la ciencia ficción, estamos viendo ahora ya desde la semana 12. Hoy tenemos que ocuparnos de dos cosas, Bren, si te parece, un poquito de seguir con el fantástico y hablar de algún cuento, alguna cosa, y después ver lo del trabajo final, ¿no? Estaría bueno que Perfecto. nos dediquemos a eso. sí, Bueno, leí todo lo del 13, qué sé yo, y hice la tarea, pero no la volqué ok, porque se me complicó un poco. tranquila, Y no después pasa nada. vi lo del trabajo, que bueno, si ustedes después lo pueden explicar un Sí, poco más, sí, lo explicamos bien. eso. Bueno, entonces, Sí, básicamente habíamos inaugurado la semana pasada como un género paralelo al de la ciencia ficción y la lectura de la novela, porque la idea es que dentro de la narrativa también nos quede claro algunos subgéneros, ¿no? Tenemos las novelas o cuentos policiales, las novelas o cuentos realistas, las novelas o cuentos de ciencia ficción, como están leyendo en la novela, y algunos cuentos fantásticos, ¿no? Dentro del fantástico es como un gran género y un gran mundo, porque hay muchas formas de pensar el fantástico. Habíamos leído el cuento de Cortázar, que era este cuento donde se cruza el mundo de la Sí. ficción y el mundo de la realidad, que era medio raro, que no se entendía muy bien, y ahora estamos en esta imagen que Brenda nos va a contar un poquito de qué se trata. Ay, esto me encanta, chicas, me encanta. Miren lo que les voy a presentar. Vamos a adentrarnos en el mundo más de los fantasmas. ¿Sí? Como estamos en este eje de espejos y ventanas, ya vimos algo de lo maravilloso con Aladino, pero esta vez vamos a adentrarnos en el mundo de los fantasmas y nos vamos a ir a un espectáculo teatral que a mí me apasiona, que es esto que son las fantasmagorías. ¿Sí? No. Esta imagen que están viendo representan las fantasmagorías, que fueron espectáculos de teatro de terror, ¿sí? Imagínense, teatro de terror del siglo XVIII más o menos, que Wow. son también precursores del cine. Ah, Porque ven que atrás de esa tela, donde se proyecta una imagen fantasmagórica, atrás está el proyector. sí, Bueno, es precursor del cine porque hacían estos espectáculos, la función era para generar un estado y un clima terrorífico, ¿no? Con música, con imágenes, con proyecciones, pero bueno, ese proyector en el cine después es el que se pasa a la sala y el que proyecta en la pantalla. Es el mismo artefacto, lo que pasa es que tiene otra función. claro. Eh, estos, igualmente, ¿por qué era precursor del cine? Porque creaban experiencias que ya eran inmersivas, ¿no? En estas salas medio oscuras, con proyecciones de imágenes que se empezaban a mover, con efectos sonores. También agregaban otras cosas como efectos de humo, ¿no? O ilusiones, como que parecía que de repente aparecía algo y después desaparecía. Es súper interesante porque querían crear esta ilusión, ¿no? De estar en un espacio y realmente lo que querían generar era el terror. Entonces aparecían esqueletos, demonios sobre las paredes, ¿no? Con ilusiones ópticas, con humo. Imagínense todo esto con alguien que relataba que se lo conoció Lo como que iba. Robertson. Era muy popular en Europa un personaje que era Robertson, que es el creador de la fantasmagoría, y que hablaba con voz, ¿no? Toda penumbrosa. Entonces, ella era como toda una experiencia
acudir a estas fantasmagorías. Entonces, por un lado, empezaron a aparecer estas figuras, ¿no? De los fantasmas, que son estas figuras que parece que no tienen cuerpo, ¿no? Que son como más bien estas figuras que uno no puede tocar, ¿no? Solamente puede ver o que van volando por el aire. Bueno, de alguna manera no solamente entonces antecede al cine, sino también al cine de terror. Pero me parecía interesante hablar del terror y de los fantasmas contándole esta experiencia que data de hace muchísimos años y que ya desde ese momento aparece en esta apariencia blanquecina, transparente del fantasma, porque todas las figuras que nos rodean, de alguna manera en algún momento se generaron en nuestra cultura, ¿no? Entonces está bueno ir a rastrear, bueno, ¿cuándo empezaron a aparecer los fantasmas? Claro, hace un montón. Hace un montón, no es que es ahora que se festeja Halloween, vieron que ahora está de moda Ahora festejar Halloween. No, nos estamos ubicando en el siglo XVIII, cuando ni siquiera existía el cine, ¿no? Entonces me parecía interesante ir hacia, aparte que me encantan estos espectáculos, me parecía que estaba bueno como ir hacia ese momento, porque después, ¿qué pasa? Lo toma el cine, lo toma la literatura, ¿no? Lo toma la plástica, aparece en Sí, todos y lados. además es Sí, importante porque esto que dice Bran, porque las cosas que vemos hasta en la actualidad a veces parecen originales o que nacen de un repollo, ¿no? Como que vienen de la nada. Y en Sí, realidad es esto, siempre hay antecedentes, siempre podemos ir a buscar un poco más atrás en la historia de, bueno, no había cine, pero ¿qué es lo que había en su lugar, ¿no? No había, bueno, el terror es uno de los géneros más no sé si más viejos, pero recontra esto, siglo XVIII, ¿no? Después explota en el siglo XIX bastante más con el surgimiento del gótico, pero al menos en la literatura, pero digo, todas estas manifestaciones están como antecedente de después de lo que hoy conocemos como géneros más formulados de otra manera, ¿no? Bien, y el tema de los géneros, vieron que uno ya, a ver, hoy por hoy ya puede detectar, bueno, los fantasmas, la casa abandonada, ¿no? exacto. Todos esos sonidos, esos ambientes, todo eso se fue creando de a poco hasta generar hasta que se creó el género y uno lo reconoce. Y Tal uno puede cual. ver en un instante, ah, esto es una película de terror. Pero esto que dice Mari, un poco reforzar que no sale de la nada, son años de construcción simbólica en una misma cultura eh, donde, bueno, de a poquito se van agregando elementos. Claro, y que también Entonces, son formas de representar que van cambiando y algunas quedan, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo representar ese miedo o ese terror? ¿Cómo representar la figura de un espectro o de un fantasma? ¿Cómo, por ejemplo, hay lugares comunes, ¿no? La famosa idea del lugar común, que uno ve una película de miedo y que sabe que es un lugar la casa común. abandonada. Exacto, la casa claro. ¿Por abandonada, la qué casa entran a la casa tenebrosa. abandonada? ¿Por qué? Por qué van, no? Exactamente, esos son lugares comunes, ¿no? ¿Por qué vas hacia el lado del miedo? Yo salgo corriendo, bueno, ¿Por ese qué tipo. escuchar? O si no, que saben que está todo así oscuro, escuchan un ruido Y y van a van, abrir la puerta. ¿no? No abran Bueno, la puerta, no la abran. esos son lugares comunes y construcciones que también son pactos, ¿no? Que se generan con el lector, que espectador, que es bueno para que la cosa suceda y bueno, tiene que haber un personaje valiente o lo suficientemente Sí, curioso como para. Y después están esos momentos donde hay películas o también literatura, pero digo películas porque por ahí es lo que más conocen, icónicas, donde hay una ruptura de eso y pasa otra cosa distinta. Yo siempre pienso, la película La Llamada, que en verdad creo que el origen es de una coreana, no vi la coreana, pero sí vi la yankee, y a mí siempre me fascinó esa película porque si bien hay un momento de miedo efectivo, no sé si saben cuál es la de la nena que sale por la tele toda así Sí, sí, a mí monstruosa. me me da gusta mucho Ay, la miedo. sí, coreana. Bueno, Me da mucho miedo. antes de que pase eso, lo que tiene de interesante la película es ese montaje de imágenes, ¿no? Que son sugerentes, pero que no te muestran Sí, nada. Y que ese terror, vieron que está como el terror más explícito y después está el terror más implícito, que es esto, ¿no? Te muestran un espejo, un pasillo, una escalera, un pozo, y todo te da un poco de miedo porque la música ayuda, ¿no? En esto que siempre dice tal Brenda cual. de prestar atención yo tengo una imagen muy de cuando era chiquita que odiaba las películas de terror y mi hermano mayor, obviamente, las quería ver, entonces me forzaba a verlas y me decía, mira,
vamos a hacer una cosa para que no tengas miedo. Entonces agarraba el control remoto de la tele y le ponía mute. Entonces es verdad que lo que estabas viendo en ese momento, que era la típica escena que decía Sol recién, de escuché un ruido y alguien se acerca al lugar, en silencio no tenía el mismo efecto de No, miedo, no da ¿no? miedo. No da El miedo, tema no es da el miedo, sonido. No, por el tema es supuesto el es el que te sonido. acompaña a decirte que algo malo va a pasar. Entonces, No, y en general es esto, perdón, sí, bien, esto que dice Mari, ¿no? Una cosa es cuando vos ves al monstruo, no lo ves. Te da miedo, te da susto, es un instante de susto, pero ya lo viste. Ahora, el terror verdadero, es eso que no se ve, pero que uno se imagina, porque eso que uno se imagina siempre es peor que verlo. exacto. O sea, siempre es peor, porque es eso que uno se imagina, que no tiene límites lo que uno se imagina. O es esa ¿Sabes qué? sensación que te genera no saber qué hay atrás, ¿no? O sea, ajá. Eso da más miedo que el susto de verlo, porque bueno, lo ves, te asusta, te da miedo, pero bueno, es eso. Ahora, el no saber, el terror Yo juega con pego cada eso. grito. Por eso, pero lo que más miedo te da es cuando escuchás unos pasos y decís, ¿qué será? Eso da más miedo que Sí, quizás sí, ver que sí. alguien está entrando a tu casa, Claro, que es que también da miedo. siempre dicen que los que saben dicen que uno cuando le falta información siempre la repone con lo peor. Claro, Ah, buenísimo. Es eso, con lo Es Ah, peor, eso. con lo bueno. peor. Sí. Bueno, Eh, a ver. bueno, entonces tenemos un dossier de cuentos que se leen inmediatamente, muy cortitos, ¿no? Y que nos parecía lindo para tener también una idea de cómo es esto de los fantásticos. Ya no estamos hablando del terror, sino del fantástico. Y este se llama Fantasmas uno, ¿no? Dos fantasmas charlaban en la sala principal del museo londinense. El lugar estaba repleto de personas. Uno de ellos aseguró, alarmado, que de tanto en tanto oía ruidos extraños. Borra esa idea, nadie jamás logró ver a un hombre, ¿no? Es como un cuento invertido, podríamos pensar. sí. Bien. Después, entonces, y el lector se queda, ¿no? Porque en definitiva es como la película Los Otros, que si no la vieron se las recomiendo. No es de terror, pero es de suspense. En mitad de la noche la sábana se despertó y salió a Mira, trabajar. hasta viene Paula Croce. Esta me Hola, gustó. justo la clase con Mari. Em, Preguntale a Ari si está ahí. Porque yo ¿Te no sé. gustó, Vivi? Sí, porque o sea, me encantó. No sé. Ayer cuando lo leí, yo dije, ay, qué lindo. Mirá que no me gusta mi Perdón, ahí vengo. terror, fantasmas, nada. Pero esto Claro. cuando lo leí en mitad de la noche, la sábana se despertó y salió a trabajar. Estoy. No sé, me causó Como una lindo, sonrisa. como una Es sonrisa, como que tal tiene un cual. poquito de Sí, humor también, ¿no? Es como esa cosa de lo terrorífico y lo humorístico ahí jugando, ¿no? sí, Después está sí, sí. el fantasma amante de los récords se ejercitó en lograr el mayor número de apariciones en el menor tiempo, y cuando logró aparecer 60 veces por minuto descubrió con terror que se había vuelto un hombre vivo, ¿no? Eh, Ah, Ajá. Esto de la insistencia como de fantasma y queda, ¿no? Te queda, es como el juego de no te pongas visca porque vas a quedar visca, bueno, sí. bueno, este es un poco más largo. Sí, Y ahí tienen algunos. Bueno, ¿qué tenían que hacer esta semana o qué tienen que hacer por si todavía no llegaron? Bueno, primero leer las claves, por supuesto, que ahora las voy a... Vamos a mirar un cachito el cuadrito de Todorov porque ustedes van a tener que hacer una actividad con eso. Eh, Ujú. Acá, ¿está el cuadrito acá? Sí, 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 tiene que estar tarda un ahí ratito abajo. en sí, cargar. acá. Tarda un ratito en cargar. Bueno, explico muy rápidamente esto. Esto es una Sí, clasificación que no es la verdad de la milanesa para nada, es una teoría del fantástico, pero que es como que está buena para ordenarnos, para pensar los tipos de fantástico que hay, porque uno duda si es fantástico o no fantástico, y también para que sepamos diferenciar de la ciencia ficción. Así que ahora cuando hablemos, hablemos con propiedad y sabemos si se va a cortar. Así que ahora, antes de explicar esto, cortamos y volvemos a entrar, porque si no, Dale, me Bueno. interrumpo. Dejo acá y ahora vuelvo. dale. Voy a